están? Soy Paula Pérez. Una guerra desatada en Asia Occidental tiene impactos globales, sin lugar a dudas. Hoy vamos a analizar los objetivos y sobre todo los distintos escenarios. Bienvenidos al mapa de Telesur. Les proponemos por ello desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves. Trump y Netanyahu han iniciado la guerra en Asia Occidental. Vamos a identificar en nuestro mapa mundi, ahí lo tenemos desplegando de color rojo a Suiza. Partamos desde el principio. En un radar que además nos lleva a Ginebra. Allí se realizaba la última ronda de negociaciones entre las delegaciones de Estados Unidos y la República Islámica de Irán, bajo la mediación de Omán, mismas que se venían desarrollando desde abril del 2025, centradas en avances sobre el desarrollo de energía nuclear con fines pacíficos por parte de Irán. Lo había destacado una y otra vez. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, había informado que este último encuentro fue uno de los encuentros más puntuales, más concretos y que habían aspectos en los cuales se iba a avanzar. Este lunes tenía que sesionar ya los miembros de las respectivas comisiones técnicas. Sin embargo, esto no sucedió. Después de la determinación que asumiese tanto Estados Unidos como Israel, decidieron llevar adelante un ataque, lanzar una guerra en conjunto, calificando a la misma bajo ataque preventivo. Las operaciones bautizadas como Furia Épica y Rugido de León tenían el objetivo de eliminar el que ven en pantallas al ayatolá Ali Khamenei. Se ha desarrollado su martirio, además de la alta cúpula política y hasta de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. También en medio de los primeros ataques que emprendía tanto Estados Unidos como Israel, el objetivo ha sido esta escuela en Minab, ubicada al sur de Irán. Se ha asesinado a más de 100 niñas y ha sido ampliamente denunciado por las autoridades en una misiva extensa que ha emitido también el canciller iraní hacia el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el que explica de manera tácita y puntual de que se está utilizando la legítima defensa en amparo al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. El gobierno iraní ya ha izado la bandera roja, varios países musulmanes también lo han hecho y se ha decretado en Irán un luto de 40 días y el cierre de instituciones públicas por 7 días. Sigamos sumando también otros datos. En base a esta respuesta legítima, Estados Unidos e Israel, que lanzaba esta andanada de misiles y drones contra objetivos militares, esta vez Irán contra Israel y 12 bases de Estados Unidos en la región, donde se había desplegado además el ejército estadounidense y donde mantiene operaciones bajo distintos pretextos y estrategias. Hay que decir que también ha enmarcado esta respuesta bajo esta operación a la cual he denominado Promesa Verdadera 4, utilizando misiles Haibar hacia objetivos militares y otros puntos que también han tenido respuesta de los gobiernos de la región, entre ellos Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos hasta Jordania. ¿Qué representan estos movimientos? ¿En qué contexto se da? ¿Cuál es el impacto regional y mundial? Hoy lo analizamos en el mapa. Nos acompaña en directo desde Chile Pablo Jofré Leal, analista internacional, además de periodista. Qué gusto tenerte en el programa, Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Un gran abrazo. Sumamos también al análisis desde Argentina, Omar Floyd, analista internacional. Bienvenido al mapa. Buenas, un saludo. Vamos a empezar con el análisis, Pablo Jofré. ¿Frente a qué escenario estamos? ¿Esta es una guerra regional, una guerra desatada en Asia Occidental con características de agresión? ¿Cómo explicar a nuestros televidentes? Yo creo que más allá de la semántica respecto a la denominación de qué tipo de guerra es evidente que se trata de
una guerra de agresión. Es una guerra de agresión de una alianza conformada por el imperialismo estadounidense junto al sionismo israelí, al cual se sumó en los últimos días Gran Bretaña como aliado fundamental de Estados Unidos en el ámbito europeo y como miembro de la OTAN. Pero es una guerra desde el punto de vista de agresión. Las características que tiene son una agresión aérea, una agresión desde el punto de vista económica, política, diplomática, como ha sido permanentemente. Hoy se expresa en el aspecto más militar de esta guerra, ¿no? Pero durante muchos años ha sido una guerra híbrida donde se mezclan los elementos de guerra convencional con elementos de guerra electrónica, mediática, económica y otros, que es lo que ha sufrido Irán. No es una guerra global, es una guerra que tiene efectos globales, que es distinto, pero es una guerra circunscrita a la zona de Asia Occidental, que es esta zona donde transcurren las acciones hoy. Es decir, los ataques de Israel y Estados Unidos, apoyados por Gran Bretaña, contra territorio iraní, y del mismo tiempo la respuesta legítima ante una agresión que viola la soberanía y que viola la integridad territorial de Irán a aquellos que participan activamente en esto. De allí que ese ataque a los territorios palestinos ocupados por Israel, se ataquen sus centros energéticos, sus centros militares, de seguridad y otros elementos que le dan sustento a ese régimen, y se haya dicho desde el inicio que si había una agresión contra Irán, la República Islámica iba a responder contra las bases militares que Estados Unidos tiene en Asia Occidental. Es decir, no está atacando ni a Arabia Saudí, ni a Bahrein, ni a Qatar, ni a Kuwait, sino las instalaciones militares que Estados Unidos tiene insertos en esos países. Así se lo hizo saber el canciller Araghchi a cada uno de los gobiernos de los países que tienen en su seno bases militares. Entonces, guerra de agresión, una guerra que no es global, sino que circunscrita a la zona de Asia Occidental, pero que tiene efectos globales. ¿Por qué? Porque afecta la economía, porque afecta el tránsito energético por el Golfo de Pérsico y el Estrecho de Hormuz, porque afecta el intercambio comercial en una zona que es cruce de la nueva ruta de la seda, de oleoductos, de gasoductos y otros. Por tanto, tiene efectos globales en el conjunto del mundo en función de la importancia que tienen los recursos energéticos que allí están presentes. En medio de este escenario, que hay que clarificarlo, Omar, ¿qué representa esto en medio de unas negociaciones? No es la primera vez que Estados Unidos e Israel atacan en medio de una mesa de negociación en el que se colocó como base el programa nuclear iraní, pero al mismo tiempo dicen las autoridades estadounidenses que se ha logrado descabezar al gobierno de la República Islámica de Irán. ¿Cuál en realidad es el objetivo tanto de Trump como de Netanyahu? Bueno, en principio hay que plantear que esta guerra tiene un interés sobre todo en el Estado de Israel por aniquilar toda capacidad ofensiva por parte de Irán, ¿no? Israel estratégicamente considera que la propia existencia de la República Islámica es una amenaza a su integridad como país y, digamos, trata de desarrollar toda la fuerza posible para destruir esta supuesta amenaza o esta amenaza, ¿no? Que está en relación a lo que es el plan nuclear iraní, que, digamos, siempre el fallecido Ayatollah Khamenei lo moderó, digamos, en ese sentido, en aspectos religiosos y de protección de la República Islámica como entidad conservadora. Era un tipo muy conservador, pero en realidad, en relación al plan nuclear, nunca planteó la necesidad de desarrollar armas nucleares por parte de Irán. Aún así, Israel, digamos, siempre lo tuvo como objetivo la destrucción de la República Islámica y nunca tuvo la suficiente fuerza. Digamos, estamos viendo los ataques más profundos que se han visto hasta ahora por parte de Israel, ¿no? Inclusive mayores a los que desarrolló en la llamada Guerra de los 11 días, pero
para realizar un ataque verdaderamente contundente a Irán requiere de la ayuda, del apoyo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen otra visión estratégica en la región. La República Islámica desde el inicio es un enemigo de los Estados Unidos, digamos, ¿no? desde el episodio de las embajadas y por el hecho de que el Shah era un gobernante muy cercano a los intereses de Occidente, y después, digamos, por toda la trayectoria de autonomía que tiene la República Islámica, siempre fue, digamos, un enemigo importante, pero no existencial. Sin embargo, Trump sí planteó que dentro de su estrategia, ¿no? Dentro de la estrategia de la fracción de Trump, la destrucción de la República Islámica, era importante los avances en las negociaciones que hubo en la época de Obama, fueron totalmente desmantelados, ¿no? Inclusive en los que participó Europa fueron desmantelados por Trump, y todas las iniciativas de negociación de Trump hacia la República Islámica fue para preparar una ofensiva, ¿no? Inclusive se hablaba de que había negociaciones en el momento en el que asesina a Soleimani en Bagdad, hace muchos años, ¿no? Después hubo una habilitación total prácticamente para Estados Unidos para violar todas las normativas internacionales con el apoyo de los Estados Unidos en el asesinato sistemático de miembros de la organización científica de Irán, ¿no? Miembros de la organización política de alto perfil, ¿no? Después el aniquilamiento de algunas figuras importantes, no solo Soleimani, sino también Nasrallah en Líbano, que era un aliado muy importante de Irán, y actualmente, bueno, lo que es el aniquilamiento de un sector importante de la dirigencia iraní como parte del primer ataque. Pero esto, sí, lo que estamos viendo, no pone en riesgo la integridad de la República Islámica y, digamos, va a mostrar su techo dentro de poco tiempo, ¿no? Estados Unidos está diciendo que lo que quería era una guerra de pocos días, y esta generalización del conflicto, producto de los ataques de Irán a bases militares en toda la región, digamos, los pone en un aprieto importante en relación sobre todo a la propia población norteamericana, que no está apoyando esta guerra como si la población de Israel sí está apoyando el esfuerzo militar israelí sobre Irán. Bueno, esa es la impresión de nuestro invitado Mark Floyd. Pablo, cuando hablamos nosotros de los intereses, eso es muy importante para no seguir una narrativa occidental, ¿no? De la lluvia de información que llega, que además se utiliza inteligencia artificial, que ese es otro eje que vamos a analizar en el programa. Lo que sí ha generado alerta, o debería generar alerta, es el pronunciamiento del presidente francés Emmanuel Macron. Hoy ha colocado sobre la mesa el tema de disuasión nuclear. Lo ha hecho en esta base nuclear, donde además él decía que es el momento oportuno para Europa utilizar armamento nuclear en caso de que, y lo voy a entrecomillar, su país se vea amenazado. Nunca antes ningún país europeo había utilizado este término, ni siquiera con el despliegue de la operación militar especial en Ucrania por parte de Rusia. ¿Qué escenario nos abre esto? Macron hace mucho tiempo se ha convertido en un presidente dubitativo, absolutamente incierto en su visión estratégica, en su postura. No han tenido asidero al interior de la Unión Europea. Él ha insistido en el hecho de tener un ejército propio, manejarse una fuerza de disuasión nuclear que sea independiente de Estados Unidos, pero cuando él habla de tener una disuasión avanzada o que haya dado este giro en la doctrina de disuasión nuclear francesa y que le pone este título rimbombante, ¿no? Disuasión avanzada, que en el fondo nuevamente es, tal como lo hizo en su época Charles de Gaulle, el presidente francés, que quería ser más independiente desde el punto de vista del poder nuclear francés. Aquí lo que quiere es tratar de convencer al resto de aliados europeos que se puedan beneficiar de lo que se ha denominado en el conjunto de Occidente el paraguas nuclear estadounidense, y decir más bien, ¿por qué no los protejo yo dentro del plano de la disuasión nuclear en caso de amenaza, ¿no? Creo que en definitiva, y con los énfasis más
autónomos de los países europeos, aunque estén imbricados en lo que se llama Unión Europea. Bien vemos que los intereses de Alemania no son los de Gran Bretaña en el seno de la OTAN, como tampoco en el seno de la Unión Europea Alemania y Francia no tienen puntos en común más allá de una Alemania absolutamente sometida a Estados Unidos, una Alemania que se ha transformado no solo en un aliado fundamental del régimen sionista, sino que al mismo tiempo una especie de testaferro, de correo andante de las posturas de Estados Unidos en Europa. Creo que la postura del trabajo de Macron respecto a esto de la disuasión avanzada no va a tener éxito simplemente porque va a tener la negativa de Alemania, que no es un país que tenga armas nucleares, y no va a tener tampoco el apoyo de Gran Bretaña, que tiene su propio arsenal nuclear y que tiene una estrecha alianza con Estados Unidos en materia de protección nuclear. Entonces, se va a quedar más bien en la proposición. Y si está hablando de problemas nucleares, de amenazas nucleares, que seguramente menciona en este sentido intrínsecamente a Rusia, debería preocuparse también del régimen israelí, que tiene armas nucleares y que es capaz incluso de generar una situación de conflicto internacional y ahí sí generar una conflagración mundial a partir del uso de armas nucleares. Allí está el peligro hoy en Asia Occidental. No está en Irán, que no tiene armas nucleares, está precisamente en el régimen sionista, que tiene armamento nuclear, que no es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear, que no tiene visitas inspectivas por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que no responde al derecho internacional, que no responde a nada que tenga que ver con un control sobre este ente que es lo más peligroso que ha tenido la humanidad en los últimos 80 años. Y sus ataques a Palestina, el genocidio contra el pueblo palestino. En estos 2 días ha asesinado a más de 70 libaneses, que se suman a los miles que han sido asesinados desde el 7 de octubre del 2023. Es decir, ¿quién es el peligro en este momento? ¿Es Rusia para el mundo, como trata de decirlo Emmanuel Macron? ¿O es Israel, que es capaz de desencadenar un conflicto regional de envergadura en función de posturas absolutamente míticas, ¿no? Esto de hablar de amenaza existencial para Israel frente a la República Islámica de Irán, no da cuenta que Israel nació hace 78 años. Irán tiene 5.000 años de historia. Es un país que ha atravesado múltiples civilizaciones. Es un país que tiene una visión, una estrategia no a corto plazo, es de largo plazo, y que le ha dicho al mundo: yo no quiero armas nucleares, quiero un programa nuclear pacífico, he firmado un acuerdo nuclear, ustedes occidentales no han cumplido, y más aún han intensificado las presiones, las sanciones, las amenazas, la desestabilización, los embargos, no me dejan participar del sistema económico internacional, no me dejan acceder a tecnología, y soy yo el responsable de los problemas en Asia Occidental. Es decir, es parte de ese poder mediático occidental que desinforma y que manipula y que tiene creyendo de que Israel sienta amenazada su existencia, cuando quien tiene amenazada su existencia es precisamente la República Islámica de Irán, a partir de estar rodeado de 50 bases militares por todos los puntos cardinales, y que ha sido hace 48 años permanentemente desestabilizada, agredida. Más de 30.000 iraníes han sido asesinados en función de los grupos terroristas apoyados, financiados por Occidente. Comala por el lado de Irak, no Irak, sino el apoyo de Estados Unidos en la zona del Kurdistán iraquí, de donde salen esos terroristas, y por el lado, en la frontera de Afganistán, el MKO, cuyas oficinas centrales están en París. ¿Quién es el terrorista? ¿Quién amenaza? Debe mirarse en los propios Estados Unidos, que ha sido un Estado terrorista en los últimos 80 años, por lo menos, un régimen israelí que nació bajo el terrorismo y que ha desarrollado el terrorismo contra todos los vecinos de los territorios palestinos ocupados. Yo creo que en ese sentido hay que profundizar un poco para darse cuenta quién representa un peligro en lo nuclear, en lo político, en lo diplomático, en todas las aristas que pueda tener la vida en nuestro planeta. O sea, yo creo que esa es una clave muy marcada también en medio de este contexto, de esta guerra de agresión en Asia Occidental, como la ha calificado nuestro invitado Pablo Jofré. Le pido que se mantenga en línea. Vamos a hacer nosotros una pausa breve, pero cuando regresemos estaremos profundizando el análisis. Ya volvemos.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. La empresa estatal Qatar Energy decide paralizar su producción de gas natural licuado en todas sus plantas por ataques con drones, siendo la empresa responsable de más del 20% de la producción de GNL en el planeta. Esta paralización de emergencia provoca ya un aumento del 50%. Es el último dato que daban los medios de comunicación europeos al precio del gas en el continente europeo, perjudicando también así la vulnerabilidad energética en ese continente, cuyos inventarios de gas se encuentran por debajo ya del 30%, finalizando la temporada de invierno. Además de este escenario, hay que sumar el ataque a la principal refinería de Arabia Saudí. Todo esto confluye con el cierre del estrecho de Hormuz. Ya menos del 70% de tráfico se registra en un punto clave, además por donde transita más del 20% del petróleo mundial. Pablo, este es un escenario quizás de impacto más potente cuando hablamos del mercado energético, y si de alguna manera lo sumamos a la ecuación de lo que presentaba Trump bajo su plan de seguridad nacional, su corolario, ¿tiene que ver con el control del petróleo y las rutas? ¿Cómo lo explicamos en lectura geopolítica? Absolutamente. O sea, ¿por qué el ataque a Venezuela? ¿Por qué el secuestro de su presidente? ¿Por qué el interés de apoderarse del Canal de Panamá? ¿Por qué el interés de apoderarse de Groenlandia? Cuando tú analizas así, sin mucha profundidad, cuando dices ¿por qué Venezuela? El país con los mayores yacimientos, los mayores suministros de petróleo que pueda dar al mundo, 300.000 millones de barriles. Allí, cercano a las costas de Estados Unidos comparado con Asia Occidental. Canal de Panamá, que es una alternativa en función de lo que significa la lucha por las rutas marítimas. Estrecho de Hormuz, Golfo de Pérsico, Estrecho Bab el-Mandeb, que comunica el Índico, Mar Rojo, Canal de Suez, que comunica con el Mediterráneo, el Estrecho de Malaca, que permite que China tenga un comercio de menos días. Groenlandia, ¿por qué? Porque es parte del círculo ártico y significa la ruta ártica que, producto del cambio climático, tiene más días del año descongelado. Hay deshielo permanente ya. Por tanto, Estados Unidos piensa en el sentido transaccional, financiero, comercial, no piensa en la democracia. Eso es una mentira absoluta, siempre lo ha sido. No es ni los derechos humanos, no es la democracia, no es el ataque a las narcolanchas, al narcoestado, al cartel de los soles, como no es tampoco la democracia, las mujeres y otros inventos que tiene Estados Unidos respecto a atacar a Irán. Eso es parte de la narrativa manipuladora y desinformadora. Quiere petróleo, quiere gas, quiere el control de los pasos marítimos, quiere el control de los oleoductos y los gasoductos, quiere frenar la expansión china en virtud de la nueva ruta de la seda, quiere constreñir a la Federación de Rusia hasta la frontera occidental con los países europeos, quiere circunscribir a Irán simplemente a su territorio y que no tenga relaciones ni con el Cáucaso Sur, ni con la India, ni con Pakistán, ni con Rusia, ni con China. Eso es en definitiva. Y ante eso ha atacado permanentemente a la República Islámica de Irán. Financia una serie de grupos terroristas, desestabiliza a Irán en virtud de las manifestaciones vividas a fines de diciembre del 2025, principio de enero del 2026, donde esas manifestaciones pacíficas se transforman en el acto violento de grupos terroristas que son avalados por Occidente y así reconocido por Donald Trump y así reconocido por Netanyahu y por Mike Pompeo. Vamos a ayudarlos, vamos en camino. Ahí están nuestros agentes del Mossad y nuestros agentes de la CIA. No lo digo yo, lo dijo Trump, lo dijo Netanyahu, lo dijo Pompeo. Esa es la misión que tienen, derrocar a la revolución islámica porque representa una espina clavada y porque representa una resistencia efectiva y un punto de referencia para los países de Asia Occidental. Y en ese plano hay entonces que generar una política no solo de sanciones, sino que de ataques permanentes. Guerra de junio del año 2025, la guerra a inicios de la revolución islámica financiada con Irak para que atacara la naciente revolución islámica. Y ante eso, con toda justicia, yo no me pierdo en eso, Paola, con toda justicia, Irán tiene que apelar a aquellos puntos que le permiten
una defensa efectiva. Si hay que cerrar el estrecho de Hormuz, hay que cerrarlo como así lo ha sostenido. Si ustedes me atacan, yo voy a cerrar el estrecho de Hormuz. Si ustedes, países monárquicos árabes que tienen bases militares, navales y aéreas, ayudan a Estados Unidos y Israel como lo han hecho, simplemente yo voy a atacar esas posiciones y voy a afectar su economía, porque ustedes me han afectado permanentemente a mí y yo me estoy defendiendo. El país agredido es Irán. Irán lo está agrediendo. Irán se está defendiendo y eso es un elemento fundamental y diferenciador que hay que tenerlo claro. Dudas desnuda toda esa estrategia mediática que ya no dio tiempo para analizar, pero que viene también ligada desde una inteligencia artificial. Otro de los ejes que también ha encendido las alertas justamente esta jornada por la propia portavoz de China, Mao Ning, que decía, hay información de que se está utilizando por parte de Estados Unidos herramientas de inteligencia artificial para detectar aquellas infraestructuras críticas que tienen que ver también con energético. Recordemos la ruta energética entre China e Irán, algo clave también en medio de todo este contexto. Gracias, Pablo, como siempre, y a Omar Floyd por habernos acompañado hoy con sus análisis para poder entender estos escenarios y el impacto que genera la guerra desatada en Asia Occidental. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. Asia Occidental, guerra por el control del petróleo. Hablemos de esta guerra. Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra en Asia Occidental para derrocar al gobierno y la cabeza del eje de resistencia. Por eso el martirio del ayatolá Ali Khamenei y otros miembros de la cúpula iraní. El desarrollo nuclear ha sido el pretexto para llevar adelante una guerra programada con meses de antelación por Washington y también Tel Aviv. 2. Petróleo. El dominio y control del energético y las rutas son otro eje clave de esta guerra iniciada por Trump y Netanyahu y está explícitamente descrita en su corolario, lo que él ha denominado su plan de seguridad nacional, y el impacto ya se siente en el mercado energético global, incluso entre sus propios aliados, que ya están experimentando un incremento de hasta el 50% en el GNL, hablando de Europa, y Japón, que anunciaba que tan solo cuenta con 245 días de reserva. 3. Disuasión nuclear. Este eje quizás el más peligroso. Francia ha colocado a Europa en la agenda nuclear, un escenario que ni siquiera se había planteado en la crisis en Ucrania. Si se desata una guerra nuclear, no será por Irán ni tampoco por Rusia. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.